Bienvenidos a esta nueva edición de Cómo hacer en 15 minutos. Hoy con el tema Introducción a las entidades sin fines de lucro, más específicamente a las entidades religiosas y su enfoque fiscal. Hoy con el impuesto al valor agregado y en 15 días estaremos tratando la exoneración en el IRASIS. Lo primero que nosotros tenemos que conocer que para el alcance de exoneración a este tipo de entidades, las entidades sin fines de lucro, es de tipo objetivo, no subjetivo. O sea que no por el hecho de ser entidades sin fines de lucro están exentos de todo impuesto, sino lo que hay que analizar es que qué tipos de actividades están realizando y si ese tipo de actividades no están alcanzados por algún tipo de impuesto, como por ejemplo una entidad religiosa, que es nuestro tema de hoy. En algunos domingos realizan rifas, realizan polladas, cenas, para recaudar fondos para poder sostener sus actividades. Por ejemplo, realizan polladas en forma esporádica, pero luego como les va bien, entonces alquilan un local y se organizan en forma empresarial, entonces dejan de tener el alcance de su exoneración. ¿Por qué? Porque se están dedicando a esa actividad en forma empresarial y organizados en forma ya comercial. Por lo tanto, para esa actividad que ya están realizando en forma habitual y organizada en forma empresarial, dejan de tener el alcance de la exoneración, pero no así el resto de sus actividades que no son actividades comerciales. Entonces hay que analizar cada tipo de actividad para saber si está o no alcanzado por el IVA o el IRASIS o cualquier otro tipo de impuesto. Nos dice en la modificación de la ley 125, en la ley 5143, les incluye a estas entidades sin fines de lucro como contribuyentes del IVA, eliminando la subjetividad del impuesto que en el inciso F y los convierte en contribuyentes. En el artículo 83 nos dice el alcance de la exoneración. Nos dice, las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por ley, y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que sus utilidades o excedentes no sean distribuidos ni directa ni indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único fin el destino para los que fueron creados. O sea que si cuando recaudan un dinero, ellos tienen que volver a invertir en la actividad para lo cual fueron creados. Si es de asistencia médica, deben gastar todos sus recursos en esas actividades. No pueden desviar sus fondos en otras actividades si no es para lo que fue creado. Luego en el decreto 1030 me dice que las actividades de asistencia social, médica, social y actividad, entre otros, es lo que está exento, no así otros servicios que presten que sean actividades comerciales. Vamos a leer lo que dice en el artículo 59. En las condiciones señaladas en el inciso D y E del numeral 2 y el numeral 4 del artículo 83 de la ley, y en el presente decreto están exoneradas las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las asociaciones, el mismo listado, todo lo que leímos recién. En lo establecido en el párrafo anterior se incluye también a las entidades educativas que estén reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto,
y la exoneración se refiere únicamente a la prestación de servicios en la educación. Luego me dicen en la resolución 24 que las entidades sin fines de lucro, en cuanto a su exoneración, que realicen actividades de distribución de bienes y servicios conforme a la ley 1034 podrán acceder a la exoneración siempre que estas actividades sean de carácter social, tengan por objeto el bien común y sean gratuitas. Y en el caso de que existiere contraprestación, esta no supere el costo total del servicio. O sea que si prestan algún servicio remunerado, no puede ser con fines lucrativos, sino que tiene que ser a un precio de asistencia social que no tiene que superar al costo de la actividad que realizan. Se relaciona, en el inciso B me dice, se relacionen directamente con los fines para los que las entidades fueron creadas, igualmente estarán exoneradas las actividades realizadas por la captación de fondos que serán destinados a sus fines, tales como rifas, sorteos, que no estén comprendidos en la ley 1016/97, la subasta de bienes donados para el efecto, los festivales, eventos artísticos, deportivos de cualquier naturaleza y la enajenación de productos elaborados de los cursos y capacitaciones realizados por estas entidades, siempre que los fondos resultantes sean aplicados a los fines de la entidad. Bueno, entonces esto es lo que me dicen la ley, el decreto y la resolución con respecto al alcance de la exoneración de este tipo de entidades. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que tiene? Si es que realizan solamente actividades exoneradas del IVA, deben llenar, pueden estar inscritas como en el régimen simplificado, en el régimen semestral, y van a completar el formulario 121 y esto se llena dentro del ejercicio de enero a junio y de julio a diciembre. Con respecto a las documentaciones, tienen las mismas obligaciones que cualquier otra entidad. Deben expedir documentos legales en cuanto a los aportes y prestaciones y servicios y recibos de donación cuando se traten de donaciones, diezmos y ofrendas, pero en cuanto a las compras deben exigir todos los documentos que reúnan los requisitos y las reglas del timbrado. Y fíjense lo que me dice la ley. Dice que por la adquisición de bienes y contratación de servicios, las entidades religiosas deberán contar con el comprobante correspondiente conforme a las normas generales que rigen el timbrado y uso de comprobantes complementarios, como comprobantes de remisión, comprobantes de retención, y la ley expresa tácitamente la responsabilidad solidaria de exigir documentos, o sea que las entidades sin fines de lucro son solidariamente responsables por las compras que realicen sin la documentación correspondiente. Bueno, vamos a ver entonces un ejercicio sobre el IVA régimen simplificado. El ejercicio que hoy les presentamos es de la entidad religiosa, realizado todas las actividades que realizó en el primer semestre. Vamos a llenar entonces el formulario de IVA que se presenta en forma semestral de una entidad religiosa. Aquí tenemos los conceptos. Tenemos en ingresos, tuvo esta entidad por colectas públicas, colectas proyecto comedor, tuvo diezmos, tuvo donaciones recibidas y las ventas de artículos de cultos en la librería. Bueno, lo que tenemos que saber que las colectas públicas, colectas de comedor, diezmos y donaciones se documentan con recibo de donación, pero las ventas que realizó en la librería tiene que documentarlo con una factura. Son actividades y son artículos de culto, son
artículos exonerados del IVA, si bien, pero deben documentarlo con factura en la columna exenta. Luego, esta entidad religiosa pagó por asignaciones de servicio al personal religioso, sueldo del personal, personal bajo lo que está bajo el IPS, la secretaria, pagó aporte patronal por los pagos de servicios, sueldo de la secretaria, también arreglo del templo, del audio del templo, servicio de limpieza, compra de artículos de culto, tales como hostia, vino, flores, adquisición de una camioneta, compra de libros y otros artículos de librería, los cuales se utilizaron para vender en la librería. Bueno, entonces tenemos aquí todos los conceptos de ingresos y egresos. Como ya les había dicho hace un momentito, cuando tienen solamente actividades exoneradas por el IVA, pueden declarar en forma semestral, pero eso se asigna al momento de la inscripción de la entidad. Si estas entidades se inscribieron bajo el régimen general del IVA, ya no pueden volver a este régimen. Entonces, esta entidad se inscribió ya bajo el régimen IVA semestral. Vamos a declarar el mes de junio, el primer semestre. Y fíjense, es un formulario muy sencillo, no liquida IVA, sino que es a efectos informativos por el cual tenemos que presentar al fisco. La entidad sin fines de lucro tiene que presentar el total de donaciones recibido en dinero, total de donaciones en bienes tangibles y otros ingresos no gravados por el impuesto. Entonces, tenemos los primeros conceptos: boletas públicas, diezmos, donaciones y diezmos y donaciones recibidas. Sumamos estos conceptos y tenemos que en concepto colectas públicas, que son en las actividades de culto, colecta de proyecto comedor, diezmos y donaciones, 490 millones. Esto llevamos a la casilla número 14, perdón, en la casilla número 10, que dice total de donaciones y aportes recibidos en dinero. Luego, otros ingresos por la venta de artículos de culto en la librería, colocamos en la casilla número 12 del formulario, donde es otros ingresos no gravados por el impuesto. Total 539.230 millones. Vamos a revisar si está bien. Está perfecto. Y el segundo dato me pide que detalle compra de bienes y contrataciones de servicios en el mercado local exentos, grabados al 10 y a la tasa del 5. Luego, monto de las importaciones que realizó en el semestre y otros ingresos no incluidos en los incisos anteriores. Primero que nada, tenemos los ingresos grabados al 10%. Tenemos que declarar con el IVA porque aquí nos pide el total de las compras en el mercado local. Tenemos a la tasa del 10, tenemos 117.590.000 y exonerados del IVA las compras y pago de servicios en el mercado local, 183 millones llevamos en la casilla número 14. Tenemos total de gasto trasladada en la casilla número 26, el total de gasto 301.543.500. Vamos a ver, 301.543.500. Está bien nuestro ejercicio. Y fíjense, así de simple es el llenado de este formulario. Nos pide el detalle de los ingresos, de las compras, de todas las contrataciones de servicio en el mercado local, importaciones y otros que no fueron declarados en las casillas anteriores, y luego la multa en caso de presentación tardía. Y como ven, acá no genera importe a pagar. Ahora, si es que tuviese multa, sí pagaría, acá generarían la multa a pagar.
pero con este formulario se presenta solamente a aquellas entidades que no tienen ingresos gravados por el IVA. Si tienen algún ingreso grabado por el IVA, ya sea porque es una actividad comercial organizada en forma empresarial, alquiler de alguno de sus inmuebles, entonces va a tener que declarar en el formulario 120 bajo el régimen general, pero en ese caso ya no podrán volver al régimen simplificado, al régimen semestral. Bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos en 15 días con el ejercicio con el ejercicio y el tema exoneraciones en el IRASIS para las entidades religiosas. Muchísimas gracias.